Bueno, y justamente para profundizar en este tema vamos a tomar contacto con el diputado de Renovación Nacional y además presidente de la Comisión Investigadora del Caso Convenio, José Miguel Castro, y lo ven en pantalla. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Efectivamente ha sido un día bien movido el día de hoy. Sí, sí, así lo vimos. Lo primero que quiero preguntarles, en términos generales, de todo lo que ustedes escucharon de parte del Contralor, ¿qué le llamó más la atención? Porque hay que dividirlo básicamente en dos. Uno tiene que ver con las seremías dependen directamente del gobierno central y otra de los gobiernos regionales. Entonces separemos. Primero, respecto de las seremías, ¿qué le llamó más la atención? A mí, en los dos casos, yo creo ¿Ya? que puedo decir en los dos casos que lo que me llama más la atención es que se repiten Ujú. ciertas conductas de parte de personas que tienen poder, o sea, sean los gobernadores o sean los seremis, y la discrecionalidad con que se ha actuado, obviamente, ha llevado a esto. Entonces, el que se repita en tantas seremías, el que se repita en tantos gores, estamos hablando efectivamente, creo yo, de un mecanismo y ha sido un caldo de cultivo la forma que tenemos en el fondo para poder bloquear esto, pero es un tipo de mecanismo que se ha transformado en una caja pagadora muchas veces para favores políticos, para hacer campañas políticas, etcétera. ¿Y en eso usted incluye también al gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas? O sea, todos aquellos que en el fondo han salido, todas las distintas regiones que han tenido problemas han sido expuestas, y obviamente hay que tomar los casos y los resguardos posibles. Hay que distinguir también en que algunas cosas no necesariamente son delitos propiamente tal, pero sí obviamente la ética y aprovecharse de una situación como esta, obviamente bueno, quizás corrupción o por lo Eso es bajo falta de interesante, ética. diputado. Quiero detenerme justamente en algo que usted ha mencionado, que es súper importante, porque no es necesario que algo sea delito para que sea corrupción. Hay corrupción o faltas a la ética que tienen que ver con, además, delitos, y otras que no, porque no están tipificadas o porque no son consideradas delitos. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿en todo lo que usted escuchó hoy día, para usted hay corrupción? Sí, en algunos casos, por supuesto, cuando se habla de gobernadores, por ejemplo, o gobiernos regionales, para no hablar de gobernadores, gobiernos regionales que le exigen, por ejemplo, a una fundación tener que contratar a tal o cual persona, eso es corrupción. Cuando se elige discrecionalmente, por ejemplo, frente a una determinada fundación que ni siquiera tiene antigüedad, que ni siquiera tiene respaldo monetario, que en el fondo no tiene experiencia, no tiene giro, ni tampoco tiene un objeto como fundación, Ujú. obviamente es un tráfico de influencia, y un tráfico de influencias es corrupción. Sí, en algunos casos además se habló de falta al deber de abstención, que es justamente cuando un funcionario, sea de Sereni o sea de algún gobierno regional, tiene que abstenerse porque tiene relación con alguien de estas fundaciones y no lo hace. Entonces, claramente ahí está lo que usted menciona bajo ese concepto, a lo menos. Ahora, quisiera preguntarle, ¿usted a estas alturas os falta bastante para investigar? No para formarse la convicción de delitos, porque eso finalmente lo determinan los tribunales, pero respecto de cuando hay corrupción, ¿usted sería capaz ya de identificar en qué seremías o en qué gobiernos regionales hay corrupción y en cuáles hay más bien laxitud o falta de control? ¿O todavía falta? Bueno, a ver, falta que específicamente hablemos. Yo puedo hablar quizás del caso Antofagasta, que han sido los más Ujú, bullados, ujú. obviamente, y los primeros que hemos tenido los informes de parte de Contraloría. El día de hoy se van a estar emitiendo los informes tachados, obviamente con los nombres de las personas, Ya. de parte de la Contraloría, y ahí nos vamos a enterar qué pasa con los gores y qué pasa con las seremías específicamente. Ahora, Mónica, hay una cosa, o sea, han Sí. sido cerca de 16 puntos los que ha levantado la Contraloría, que se han repetido en uno o más regiones, en uno o más servicios. Y estamos hablando incluso de temas que van a repercutir al día de mañana, porque cuando no hay boletas de garantía, por ejemplo, en algunos casos, cuando se le entrega discrecionalmente, yo lo llevo al caso Antofagasta, por ejemplo, Ujú. de cual soy representante, yo veo un gobernador, por ejemplo, que traspasa cientos de millones de pesos a una fundación para pintar fachadas, y Sí. estas fachadas ni siquiera han sido pintadas,
Para mí, obviamente, eso tiene un margen que quizás no es delito, pero por Dios que es faltar a la ética Mm. que uno debe tener como funcionario público, Sí. que es cuidar los recursos. Eso Diputado, es básico para todos los funcionarios públicos. ahora vamos a un par de cosas más. Primero, respecto de, obviamente entonces usted me dice, hay más claridad en el tema de Antofagasta para ustedes, por lo menos en su investigación como diputados, otra cosa lo que determinen los tribunales porque llevan más tiempo y tienen más antecedentes. Pero en general, respecto a Antofagasta, pero también respecto a lo que escucharon hoy día, ¿cuál es para usted la responsabilidad, si es que la tiene o no a su juicio, del ministro Carlos Montes? Le pregunto en dos planos, si usted lo ve como que tiene la responsabilidad política y si ve que eventualmente hay responsabilidad penal. Yo creo que existe sí una falta de autocrítica por parte del ministro. Creo que sí existe una responsabilidad política, número uno, porque independiente que le delegue su calidad de firma para poder autorizar, por ejemplo, a un subsecretario y el subsecretario a los Ceremi, él no deja de tener responsabilidad de lo que pasa abajo. O sea, es lo mismo que una empresa, cuando hay un gerente, que por ejemplo un gerente de compra gasta mucho más y lleva a la quiebra la empresa, ¿Mm? por supuesto que el gerente general tiene que ver. Y en ese sentido, creo yo que sí, le podría haber entendido quizás si hubiera sido solamente Antofagasta, pero dado que tenemos 15 regiones y no hay unas 16 porque simplemente no hubo traspasos de plata en esas, pero unas 15 regiones donde se repitieron modus operandi de parte de Ceremis y no han sido movilizados, no han sido sacados, más que una subsecretaria y dos Ceremis, tengo entendido, realmente estoy viendo que ha habido una poca movilidad en términos políticos de parte del ministro, pasó bajo sus narices todo esto y por supuesto que eso Y, merece una responsabilidad política. Y en cuanto a sede penal, la verdad es que, bueno, eso tendrá que ver efectivamente el Ministerio y Público quien cierre esa lista. ¿cómo debería asumir la que a su juicio es una responsabilidad política del ministro de la Vivienda? Yo lo he dicho anteriormente, yo creo que dado esto y este empantanamiento, que quizás no fue culpa de él, pero sí se lo generaron toda la gente que está debajo de él, en 15 regiones, él debería, creo yo, dar un paso al costado, porque quiere decir que no tiene un manejo de su propio ministerio. Yo hubiese dado un paso al costado, creo yo, siendo ministro, para no generarle más problemas al presidente y en general al gobierno, si bien es un ministro muy querido por algunos parlamentarios o por la gente, por su cercanía como parlamentario, yo creo que esto ya superó cualquier auditoría en términos de responsabilidades y él también tiene que asumir ciertos costos y no simplemente decir saqué a la subsecretaria de RD. Ahora, ¿a usted no le parece que sea suficiente con la explicación que él da en el sentido que la jefa administrativa, es verdad que es así, digamos, la jefa administrativa del ministerio, la jefa de servicio es la subsecretaria? ¿No le parece entonces que sea suficiente con esa explicación que ahí está la responsabilidad administrativa? No, porque él tampoco ha tomado medidas, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de gente ni siquiera tan política, auditores dentro del ministerio. ¿Cómo es posible que sigan trabajando funcionarios y no se hayan tomado las medidas hasta el día de hoy, meses habiendo pasado, y no haya nadie fuera del sistema? O Sí. sea, yo escucho hoy día a la ministra Vallejo decir, en realidad este es un problema del sistema. A ver, si el sistema puede ser muy malo, pero los corruptos son corruptos igual, y esa gente, creo yo, no se ha movilizado. Entonces, es como decir, ¿saben qué? Efectivamente, que me la pusieron muy fácil para robar. No, pues, si no se puede robar, nomás, independiente que el sistema haya sido malo. Y por supuesto vamos a tener que mejorar el sistema. Eso, quería preguntarle respecto del sistema, pero antes de las mejoras, quería citarle otras palabras de la ministra vocera de Gobierno, quien sostiene que el diseño con el cual se hacen las transferencias no se originó en este gobierno y dice, comillas, la oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias. ¿Qué le responde usted? Por supuesto que hay responsabilidades propias, sobre todo los parlamentarios, que nosotros aprobamos la ley de presupuesto pasada. Yo también aprobé ciertas cosas para darle más discrecionalidad a los gobiernos regionales, a los gobernadores, pero los pensé que le iban a utilizar así. Y en ese sentido yo le preguntaría a la ministra si ella, al parecer, no ha visto la comisión investigadora, la cual yo presido, porque no se ha dado cuenta que fue en su gobierno que bajaron, por ejemplo, de 2 años a 0 años la experiencia. No se ha dado cuenta que son sus personales los que justamente fraccionaron las platas para no pasar por Contraloría. Fue justamente su DIPRES la que dijo, ¿sabe qué? No me informen más con respecto a platas, a rendiciones de platas. Para mí eso no me importa. Todas esas cosas fueron creadas hoy en día.
Y esa es Ahora, la crítica que yo creo que deben hacerse. Yo creo que ya la responsabilidad administrativa o un problema administrativo nomás, no, o sea, que hay corrupción y hay que enfrentarlo. sí, Y lo que yo bueno, el agradezco, propio por lo demás, presidente de para la terminar, Mónica, República, diputado, el propio presidente de la República ha dicho que le parece que el caso Convenios es un caso de corrupción, también lo ha dicho el ministro de Justicia y algunos otros más, pero quisiera ir de nuevo con otro contrapunto que hace la ministra vocera, a ver qué le responde usted. Ella dice que, y lo dijo aquí en Tolerancia Cero el ministro Álvaro Elizalde, en realidad. Él dijo, sí, es cierto que se hicieron esas cosas respecto de bajar a 2 años, de 2 años a 0 la experiencia de fundaciones. Es cierto que también se cambió otros temas respecto de DIPRES, pero los casos que están siendo estudiados son previos a esos cambios. No sabemos con lo que nos vamos a encontrar mañana, pero hasta ahora son previos a esos cambios y de nuevo quisiera que usted le respondiera el punto que hacen respecto que dicen que no diseñaron ellos los sistemas de transferencia bajo los cuales se dieron estos casos que estamos estudiando. ¿Qué responde usted? Que son del gobierno anterior, yo le podría básicamente. empezar con una lista de ejemplos, pero partamos, no sé si me escucha. Sí, perfecto. Sí. Lo Okay. escucho perfecto. Pero partamos con el caso más emblemático, Democracia Viva. Democracia Viva se genera en este gobierno meses antes. Democracia Viva no existía. O sea, el mismo Miguel Crispi de Revolución Democrática nos dice en la comisión, bueno, hay que creerle lo que dijo, pero dice, yo no tenía idea de lo que se trataba esto. Que había un Ceremi RD, había un expololo o expareja de una diputada de RD. La verdad es que no me vengan con cuentos. Aquí, por ejemplo, el caso Fachada de Antofagasta. El caso Fachada de Antofagasta, cuando se le pidieron las platas al gobierno anterior, no se dio. Y obviamente, ¿esto parte de dónde? Parte después del 18 de octubre, cuando se quiere hacer una recuperación de espacios públicos en los centros de las ciudades. Ahí Claro. sí, eso fue inventado el gobierno anterior. Pero quien le entregó la plata ahora y quien dijo que sí, ok, y adelantemos la verdad, fue ahora. Claro, Entonces, lo que pasa es que lo que ellos dicen, diputado, le puntualizo que lo que ellos dicen no es que estos casos se hayan generado en el gobierno anterior, sino que el mecanismo de transferencias fue diseñado en la administración anterior. ¿A usted no le parece una buena justificación? Claramente. A ver, el ministro tiene a su cargo la subsecretaría de las Express y justamente ellos no fueron capaces de sesionar nunca hasta el caso Convenios, específicamente en el Consejo de Auditoría de Gobierno. O sea, el Consejo de Auditoría de Gobierno no funcionó en este gobierno. Ellos van y le bajan las restricciones. La verdad es que echarle la culpa al empedrado después de 2 años de gobierno, la verdad es que me da mucha lástima. Yo creo que no estamos enfrentando con altura de mira este problema, como sí lo han hecho algunos diputados de la comisión, siendo de su misma sectora. Cierro preguntándole 2 cosas brevemente. Lo primero, ¿qué le piden al presidente Gabriel Boric? Primero, que remueva a las personas que hay que removerlas de los cargos, específicamente a las personas que haya que remover de los cargos del MIMBU, del Serviu, específicamente. También que genere un poquito más de autocrítica de parte de sus ministros, porque no sacamos nada con tener un presidente que dice se va a meter todo bajo la alfombra, los corruptos aquí no, vamos, caiga quien caiga, que son frases grandilocuentes, pero cuando vemos ministros que salen en el fondo a defender lo indefendible, ministros que vienen a ponerse el parche en el fondo con el gobierno anterior, no estamos viendo obras, que es lo importante. Mira, hay un dicho que dice obras son amores y no meras razones. La verdad es que se necesitan un poco más de obras de parte de este gobierno. Y lo último, respecto de Miguel Crispi, no sé si todos lo saben en su casa, pero el jefe de asesores de la presidencia, que fue a la comisión investigadora finalmente a declarar, después de toda la polémica previa, yo quisiera saber, usted decía, si me lo puede profundizar un poquito para cerrar, usted dice que no le creyó. ¿Qué fue lo que no le creyó específicamente? Porque para quienes nos están viendo, él dijo que se enteró antes, varios días antes de que se hiciera público a través de los medios de comunicación, que él, de Timeline específicamente, hay que dar los créditos a quien ha hecho el golpe periodístico, quien ha dado primero la información. Entonces, que él dice, a ver, yo me enteré varios días antes, no se lo comenté al presidente y lo derivé a la subsecretaría de Vivienda, hay que hacer el punto que es RD, y que se enteró como por un rumor y que no lo consideró delito. Para que la gente se entienda, esa fue la declaración. ¿Qué es lo que usted no le creyó?
¿No le cree que no le dijo al dije no le presidente creo, o yo qué? dije cuesta creerlo, Ya. la verdad. ¿Qué le cuesta creer? Efectivamente cuesta creer mucho cuando él nos dice, por un lado, ¿sabe qué? Yo me enteré por un rumor siendo el jefe del segundo piso, o sea, una de las personas más cercanas al presidente, un cargo que relativamente, como usted decía, para que sepa la gente, es como un ministro más. El jefe del segundo piso es como un ministro más, y en ese sentido, él se entera por un rumor, se contacta con la subsecretaria sabía hace bastante tiempo del caso porque se lo habían informado personas, y después él dice, yo al final me terminé enterando por la prensa, después cuando esto estalla. Lo que a mí me cuesta creer, realmente me cuesta creer, es que él haya conversado, yo hasta el rumor le creo, absolutamente, pero me cuesta creer, y por lo menos tengo dudas razonables, creo yo, que cuando él conversa con la subsecretaria no le haya dicho, siendo del mismo partido, sabes que esto es grave, sabes que esto es gravísimo, esta cuestión no es para hablar como se habló después de un error administrativo, no, esto es realmente grave. Pero bueno, esas fueron las declaraciones que él dio, y obviamente esas fueron, y cada uno se puede hacer su percepción del tema. Eso es. Cierro con un sí o un no. ¿Le cuesta creer también que no le dijo al Me presidente? cuesta. Yo creo que, a ver, yo creo que al presidente, en beneficio de la institución presidencial, yo creo que se le guardaron muchas cosas. Ok. Eso creo yo. Diputado, Se le guardaron muchas cosas. muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica.